Si solo Pemex Refinación perdió casi 900,000 millones de pesos durante el sexenio anterior. Entonces la deuda va a seguir creciendo, lo saben, pero están engañando al pueblo de México. Que quienes endeudaron a Petróleos Mexicanos con el objeto de quebrarlo fueron los del PRIAN. Entró Peña Nieto, era 68,000 millones de dólares y quedó en 132,000 millones de dólares. Y que quien ha desendeudado a Pemex ha sido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela. Gracias. Hola amigos, espero y estén teniendo una grandiosa mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo inesperado. La oposición nunca se lo imaginó. El segundo piso de la Cuarta Transformación va por la billetiza. Aprueban en el Senado la Ley Federal de Derechos, que proyectan ingresos para el 2025 por 374,000 millones de pesos. La Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Y así es como le tumban sus mentiras a Ricardo Anaya y a la oposición. Escucha lo que pasa hasta el final. A continuación con el video. Están engañando con que vamos a crecer al doble de lo que en realidad vamos a crecer, y claro, eso les permite sobreestimar los ingresos, principalmente de impuestos sobre la renta y de IVA, y con eso esconder la deuda abajo de la alfombra. Nada más que aquí nos vamos a ver en un año y habrá un dato oficial de déficit fiscal y van a ver que lo que dijimos era verdad. Y una de dos: o se van a parar aquí a decir que a ustedes los engañaron, o tendrán que reconocer que sabían que era falso y que ustedes fueron quienes engañaron. ¿Y de dónde vienen los otros 2 billones? De varios ingresos, pero principalmente Pemex y CFE, y ahí está la otra gran mentira. Están planteando que va a haber un superávit equivalente a 1.1 del PIB. Si solo Pemex Refinación perdió casi 900,000 millones de pesos durante el sexenio anterior. Entonces la deuda va a seguir creciendo, lo saben, pero están engañando al pueblo de México, y el riesgo es que literalmente lleven al país a la quiebra. Ahora me quiero también referir de manera breve al gasto. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, los programas sociales. Lástima que aquí no nos toca votarlos. Por supuesto que nuestro voto sería a favor, porque votamos a favor que estuvieran en la Constitución. Lo malo, le meten dinero a los caprichos. Pongo un ejemplo: 130,000 millones en la partida que han usado para fondear la absurda obra de la refinería de Dos Bocas. 130,000 millones le están metiendo a esa partida. Lo feo, le quitan a lo importante. Salud, reducen. Educación, reducen. Seguridad, reducen. Como si el país estuviera de maravilla en materia de seguridad, la gente pudiera caminar por las calles, no hubiera homicidios. Vean nada más en salud lo que hicieron. Le quitan 340 millones al Instituto de Cancerología, 337 al de Nutrición, 230 al de Enfermedades Respiratorias, 273 al de Pediatría, 243 al de Rehabilitación, y así podría seguir la lista. Y claro, nos van a decir que ese dinero que le quieren meter a Dos Bocas es muy importante, que por la soberanía energética. Ya dejen de repetir esa tontería. Si algo está diversificado en el mundo es el mercado de las gasolinas. Hay decenas de países y de empresas que la venden. No, el problema está en el gas natural. Estamos importando más del 70% del gas natural y el 99% lo estamos importando de Estados Unidos. Ahí sí cuidado con que los gringos, concluyo, ahí sí cuidado con que los gringos, creo que le llaman por acá. Gracias, pero vamos a ser flexibles, adelante. En el contexto de lo que ha sucedido, pues vimos el pasado sexenio un endeudamiento brutal que provocó, por órdenes del expresidente López Obrador, para México, como pocas veces se había visto en la historia. Y ahora hay una petición de más deuda por parte del gobierno de Claudia, la secretaria. ¿Cuál es el riesgo de que continúen pidiendo y pidiendo dinero para obras que no han dado ningún resultado económico y tampoco social? ¿Cuál es el riesgo para México a corto, mediano y largo plazo, senador? Con mucho gusto, senadora. Me refiero a las dos cosas: al riesgo
y al absurdo de las obras. El riesgo es muy sencillo, que nos lleven a la quiebra como sucedió con Echeverría y con López Portillo. Si uno revisa, lo que provocó esas crisis económicas fue precisamente un déficit fiscal irresponsable. Cuando el gobierno ingresa 7 billones de pesos, pero se gasta 9 billones de pesos y eso lo sostiene en el tiempo, la deuda va creciendo y el día de mañana hay que estar gastando una fortuna. O sea, para tomarlo en perspectiva, si México fuera un hogar, de 9,000 pesos, resulta que nos vamos a gastar prácticamente 1,500 en pagar puros intereses. A ese nivel de irresponsabilidad nos ha llevado Morena. Y la deuda va a seguir creciendo, porque solo van a ingresar 7,000. Entonces, se gastan 9, de los cuales 1,500 son para pagar intereses y solamente ingresaron 7. Si seguimos por este ritmo, van a quebrar al país. Y lo de las obras es muy importante, porque le meten 130,000 millones al disparate de Dos Bocas, con este cuento absurdo de la soberanía energética, cuando comprar gasolina en otras partes del mundo es muy sencillo. El problema es el gas natural. Si los gringos nos cierran la llave, solo tenemos para almacenar 2 días y medio de gas natural. Y les estamos importando a los gringos el 99% del gas natural que importamos. Pero en eso no se fijan. Alemania, por ejemplo, resistió el embate de Rusia porque puede almacenar 106 días de gas. Francia 113, Dinamarca 200, nosotros 2 días y medio. Nada más que parece que eso Morena no lo entiende. Ellos siguen en su disparate de la gasolina, de la refinería de Dos Bocas. ¿Y por qué el gas natural no lo podemos traer más que de Estados Unidos? Porque el gas natural hay que licuarlo, es decir, volverlo líquido para subirlo a un barco. Eso encarece muchísimo el costo. Senador, la única manera de mantener estos costos es por gasoducto. Concluyo, nuestro voto es en contra. Primero, porque la deuda es irresponsable e insostenible. Segundo, porque su documento está plagado de engaños. Y tercero, porque le siguen metiendo dinero bueno al malo en los caprichos y en cambio reducen el gasto en educación, en salud y en seguridad. Por eso nuestro voto será en contra. Es cuanto. Gracias, senador. Distinguidas senadoras y senadores, por 5º año consecutivo hago uso de esta tribuna apelando a su sensibilidad y pidiendo su apoyo para rescatar el Fondo Minero. Es importante destacar que el Fondo Minero es un instrumento fiscal que busca elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera, es decir, un fondo generador de mayor calidad de vida a través de diversos proyectos enfocados al impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, como la construcción y pavimentación de calles, alumbrado público, drenaje, manejo de residuos, entre muchos otros beneficios. El Fondo Minero, que es una doble tributación, en su momento permitió que una parte de la recaudación del impuesto minero se quedara en las regiones que se dedican a esta actividad. No solo era un acto de justicia, sino también una visión a largo plazo. Este fondo representaba una forma de compensar los efectos negativos de la minería, ofreciendo recursos a los municipios que se pudieran invertir en infraestructura básica, en educación, en salud, en proyectos que diversificaran su economía y beneficiaban directamente a 212 municipios con una población aproximada de 2.5 millones de habitantes. Para comprender la magnitud de este concepto, de 2015 a 2018 se recaudó un total de 14,375 millones de pesos por este derecho especial, extraordinario y adicional sobre minería conocido como el Fondo Minero. De este monto, Zacatecas, mi tierra, recibió más de 2,320 millones de pesos, el equivalente a más del 5% del presupuesto actual de mi estado. La minería forma parte de nuestra identidad y es hoy en día un pilar de la economía y de desarrollo regional. En el marco del Foro Minero de México 2024, uno de los eventos más importantes a nivel internacional en el sector minero metalúrgico, Zacatecas fue reconocido como líder minero en el país, a ser el primer lugar en producción de oro, plata, zinc y plomo, así como el segundo lugar en cobre. En Zacatecas la minería genera aproximadamente 40,000 empleos directos e indirectos. A nivel nacional, esta actividad representa el 2.5% del Producto Interno Bruto y el 8.6% del Producto Interno Bruto industrial.
La minería no solamente es una industria que fortalece y dinamiza la actividad económica de las entidades federativas, lleva consigo la construcción de una identidad arraigada a las comunidades, así como a su gente. Sin embargo, no se observa una correlación entre los exorbitantes beneficios que reciben las grandes empresas mineras y las comunidades en donde se extraen grandes cantidades de minerales. Senadoras y senadores de Zacatecas, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas. Es hora de hacer justicia a las regiones que han sustentado la economía nacional durante siglos. Por ello, presentaremos una reserva al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, la cual tiene como objetivo que la recaudación del 85% de los impuestos a la minería se destinen para obras de bienestar y desarrollo incluyente en las comunidades y municipios mineros. Esto permitirá dotar a las comunidades y municipios mineros de recursos para su bienestar. No se trataba de una dádiva, sino de una inversión estratégica para crear comunidades más fuertes y sostenibles. Compañeras y compañeros senadores, enmendemos el camino y beneficiemos a las comunidades y municipios con actividad minera que actualmente padecen la falta de una justa retribución por la riqueza que se genera con base en la explotación de los recursos naturales en sus territorios y que en su mayoría están sumidos en la marginación. En el Partido del Trabajo reconocemos la importancia de la actividad minera y reivindicamos el valor de los trabajadores y sus comunidades. Hagamos justicia retribuyéndole recursos para que cuenten con la infraestructura básica para el desarrollo integral y que gocen de mayor bienestar y salud. Los invito, pues, a votar a favor del rescate del fondo minero. Muchísimas gracias, senador presidente. Muchas gracias por su gracias, atención, senadora. compañeros. ¿Estamos realmente en posición de seguir aumentando nuestra deuda nacional? Cada vez que el gobierno habla de crecimiento económico, nos presenta cifras que solo viven en su imaginación, porque la realidad es bien distinta. Morena prometió no endeudar más al país y lo endeudaron tan solo de enero a octubre de este año electoral, por si había alguna dudita, 2 billones de pesos. Eso equivale a 6,000 millones de pesos diarios, equivale a 70,000 pesos por segundo. Datos oficiales de su gobierno, Hay unos amiguitos de este gobierno con contratos en Pemex, con contratos de balastro para el Tren Maya, con un sobreprecio del 70%. Esos changarritos de estos amiguitos de este gobierno tienen contratos en estados de la República donde vendieron toda la medicina. Estos amiguitos también tienen negocios con el huachicol, cosa que dicen en las mañaneras que eso ya no existe, pero pues… A Morena no le importa la salud de los mexicanos. Desde el sexenio pasado los niños y las mujeres con cáncer siguen sin tratamientos y parece ser que a este gobierno, a este sexenio, tampoco le interesa. Por cierto, y ya van a regresar, ya saben, la Secretaría de la Salud que se había ido a Acapulco y que nos costó 112 millones de pesos y que el chistecito de tenerla en Acapulco solo nos duró 2 años. ¿Cómo se nota que Morena no sabe trabajar? Porque si supieran de verdad lo que le duele a la gente, ganarse el dinero, no lo estarían gastando en tonterías. A ver, bueno, entonces, ¿a dónde se está invirtiendo el dinero de los mexicanos? Concluyo, permítame. En la infraestructura carretera. Voy a hablar de la infraestructura carretera. Está destrozada y le están invirtiendo 0 pesos. Pero sí le están pagando a una millonada, a una empresa de algún amiguito de este gobierno para matar a los jaguares y venados para que no estorbe el paso del Tren Maya. Pero ¿a dónde se está invirtiendo el recurso de los mexicanos? Al campo mexicano, senadora. Permítame, ya voy a concluir. México depende de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, pero este es el 7º año desde que Morena gobierna que recortan recursos para el campo. Tener autosuficiencia alimentaria no se logra si no se invierte el dinero en el campo. De palabras y buenos deseos, los campesinos no sobreviven. Senadora. Son discursos huecos y vacíos. El campo es otro sector sacrificado de Morena. Miren,
Yo amo a México. Senadora, Millones de mexicanos lleva más amamos de un a México. minuto En Acción adicional Nacional a sus vamos a luchar por el intervenciones. crecimiento, por la salud, por la seguridad y recuperar la calidad de vida de todos los mexicanos. México va a Concluya, despertar senadora. de esta pesadilla llamada Morena. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Vale la pena aclarar que, a diferencia de en sexenios anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por contar con finanzas sanas. Con la Cuarta Transformación se prioriza un modelo económico que busca no solo el crecimiento económico, sino también la distribución de la riqueza. Se enfoca en reactivar la economía mediante la creación de empleos, apoyos a la industria nacional y la promoción del consumo interno. Se caracteriza por un enfoque que rompe con las políticas neoliberales y busca consolidar un modelo de desarrollo más inclusivo y de bienestar social. La recaudación de ingresos por medio del pago de derechos es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado. Estos ingresos constituyen una parte esencial del presupuesto público que permita al gobierno llevar a cabo una amplia gama de funciones y servicios en beneficio de la ciudadanía. Los derechos son retribuciones que se paga al Estado por el uso de aprovechamiento de bienes del dominio público, así como por los servicios que se reciben del derecho público. Los derechos permiten al Estado financiar la construcción y mantenimiento de escuelas, el equipamiento de hospitales, la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, así como de servicios de transporte público. El objetivo de este dictamen es llevar a cabo reformas a la Ley Federal de Derechos que permitan dar continuidad a una política tributaria que siga permitiendo el desarrollo integral de las personas. Se incrementan, la verdad, son porcentajes y montos no significativos para cada usuario. Se incrementa, por ejemplo, 153 pesos la cuota de derechos a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Los recursos obtenidos se utilizarán para mejorar los controles migratorios, la infraestructura y aumentar el personal ante el incremento del flujo migratorio que llega a nuestro país. Se incrementa en 37 pesos la cuota de derechos por servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonan el país. En vuelos se destinará el 83% de estos recursos a programas de modernización y control migratorio en el sur del país y el 17% restante a la Tesorería de la Federación. Se aumentan las cuotas para visitar áreas naturales protegidas con la finalidad de fortalecer la protección, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración ambiental de ellas. Se ajustan las cuotas en múltiplos de 5 pesos para simplificar el proceso de cobro y mejorar el servicio a los turistas en el acceso a las áreas naturales protegidas. Se aumenta en 1% el derecho especial sobre minería, ya que el sector minero obtiene importantes beneficios económicos a partir de la explotación de minerales y sustancias de propiedad de la nación. Se incrementa en medio punto porcentual, 0.5%, la tasa de derecho extraordinario sobre minería, pues se considera que puede ser una prioridad la salvaguarda de los minerales y sustancias propiedades de la nación. Se actualiza la terminología utilizada en la Ley Federal de Derechos respecto a las referencias de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, y con esto se garantiza el respeto de su dignidad y el marco normativo. Estos cambios tienen un propósito de contar con un ordenamiento fiscal que se adapte a las nuevas condiciones económicas, que sea congruente con las atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Federal. En el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se actualizan los derechos para servicios de uso, goce y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, para optimizar la prestación de los servicios públicos. Los ingresos por pago de derechos son útiles para impulsar el desarrollo del país. Las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen porque favorece a la economía nacional. Y vale la pena nada más decir, estoy de acuerdo con lo que plantean en cuanto al tema de los cruceros. Creo que lo que tenemos que buscar es que se nos dé un periodo para que las empresas de cruceros
puedan con todo tiempo anunciar que tienen un incremento y que no sea de inmediato, porque obviamente ese cargo no se hizo para empresas que venden con mucha anticipación. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Sí, a lo largo de la discusión que ha habido en torno a este tema, ha habido reiteraciones en torno al endeudamiento de Pemex. Yo quisiera señalar que quienes endeudaron a Petróleos Mexicanos con el objeto de quebrarlo fueron los del PRIAN durante esta administración neoliberal, y que entre Calderón y Peña Nieto lo endeudaron a un 100%. De hecho, cuando entró Peña Nieto era 68,000 millones de dólares y quedó en 132,000 millones de dólares. Y que quien ha desendeudado a Pemex ha sido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para quedar en 99,000 millones de dólares. Esto se refiere a lo que es la deuda de largo plazo. Y que en torno a lo que dicen de que Hacienda mantiene a Petróleos Mexicanos y es una carga para los mexicanos, quiero decir que todo lo contrario. Nada más en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que Hacienda le dio 1 billón de pesos a Pemex y Pemex le regresó en el sexenio 4 billones de pesos. O sea, es mentira que está quebrada y es mentira que es una carga para los mexicanos. De hecho, casi una quinta parte del presupuesto de egresos de la Federación viene de esta gran institución, Petróleos Mexicanos, aunque les duela. Gracias. Gracias, senador presidente. Nada más para que quede patente que las senadoras, que hace rato la senadora que se estaba desgarrando las vestiduras por los agricultores y los campesinos, no hace mucho declaraba que nuestros campesinos eran perezosos, flojos, claro, con otras palabras que les gusta usar a ellas, pero que quede patente que lo que pedían antes ya no es lo mismo que se está pidiendo hoy. No se les entiende. O quieren el dinero para los campesinos o no lo quieren. Que sean claros y que no sean bipolares. Por eso no les cree la gente, porque cuando les conviene van y piden el voto y cuando no les conviene van y insultan al pueblo de México, especialmente al pueblo de Durango. No se le olvida que le dijeron huevones. Gracias, señor presidente. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 110. Nos falta un senador por votar. Permítame un segundo, presidente. Dale. Vámonos. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 117 votos, de los cuales 80 son a favor, 37 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo en lo particular lo no reservado. Iniciamos con la presentación de la... Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, con 80 votos a favor y 37 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y en los artículos no reservados el dictamen de la Ley Federal de Derechos del 2025. La propuesta para el 2025 proyectan ingresos por derechos, aprovechamientos y productos por 374,000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 10.4% en términos reales respecto a lo programado para el cierre del presente año. Las reformas consisten casi en su totalidad en la actualización de cuotas con base en la inflación, y las modificaciones más relevantes se relacionan con los servicios migratorios, la minería, las telecomunicaciones, así como en aspectos relacionados con el medio ambiente, uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales y el espacio aéreo mexicano. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente mañana.